Muy buenos días para todos. Para las personas que no me conocen, mi nombre es Cristian Espinosa. Soy la persona que coordina el consultorio en comercio exterior. Darles nuevamente las gracias por asistir a esta quinta sesión del programa de formación exportadora. Un saludo especial para los empresarios del Oriente Antioqueño y a la Cámara de Comercio del Oriente Antioqueño, que saben también hace parte como apoyo de este programa, al igual que ProColombia. Como saben, este es un programa liderado por el Clúster Moda y Fabricación Avanzada y el Consultorio en Comercio Exterior. El día de hoy vamos a tener un tema que es Plan Vallejo y comercializadora internacional. Vamos a tener una invitada muy especial del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. La idea es que tengamos dos espacios de preguntas, como vamos a tener dos temas, es decir, Plan Vallejo y comercializadoras internacionales. Al finalizar cada uno de estos temas, vamos a abrir un espacio de preguntas para que ustedes puedan ir haciendo sus preguntas y aprovechemos pues el espacio que vamos a tener y más que tenemos directamente al ministerio en esta sesión. Entonces, como les digo, darles las gracias, que aprovechen mucho este espacio y quiero presentarles a Natalia Gómez, quien nos está acompañando del ministerio. Ella es profesional en administración de empresas, es especialista en negocios internacionales y cuenta con más de 5 años de experiencia en comercio exterior. Ella actualmente es profesional del grupo de sistemas especiales de importación, exportación y comercializadoras internacionales del ministerio. Y digamos que el trabajo principal de ella es servir a las organizaciones y trabajar por todo el crecimiento económico del país. Entonces, sin más preámbulo, quiero darle la bienvenida a Natalia. Adelante, Natalia, y muchas gracias. Ok, muy buenos días a todos. Espero pues que esta capacitación nos sirva muchísimo para conocer un poco más las herramientas de exportación. Vamos a tener dos sesiones, vamos a dividir como esta presentación en dos sesiones en las cuales vamos a poder conocer un poco más los programas que tenemos vigentes. Vamos a conocer también cómo se encuentra actualmente nuestros usuarios, cuáles son los programas que tenemos autorizados para sistemas especiales de importación y exportación. También vamos a conocer un poco más sobre los beneficios de las comercializadoras internacionales y pues básicamente vamos a conocer cuáles son los mecanismos y qué herramientas son las que nos permiten exportar con beneficios arancelarios o de IVA. Entonces, ¿qué es Plan Vallejo o como actualmente se está nombrando, sistemas especiales de importación y exportación? Es un mecanismo que permite importar temporalmente bienes con excepción o suspensión total o parcial de derechos de impuestos a la importación o con el diferimiento del pago del IVA. ¿Qué se puede importar? Se pueden importar materias primas, insumos, bienes intermedios, bienes de capital y repuestos que se empleen para la producción de bienes de exportación o que se destinen para la prestación de servicios directamente vinculados con la producción de exportación de servicios, los cuales obviamente están dirigidos, estos últimos están dirigidos pues como a los turistas o a personas con cédula de extranjería diferente a la colombiana. Actualmente tenemos como una diversificación de los programas. Tenemos 555 programas y se encuentran ubicados en diferentes sectores de la economía. En manufacturas es como el principal exponente de nuestros programas. Posteriormente vemos que el agroindustrial también es uno de los usuarios más latentes en nuestros programas y asimismo ha ido creciendo la minería y la industria en movimiento. El sector de servicios se viene apalancando en los últimos 2 años. Este año también se espera sacar una resolución que permita ser más consistente y más amplio el tema de los bienes y servicios que se importan a través de los bienes de capital. Digamos que está más enfocado a todo el tema hotelero, al sector de turismo y a la prestación de servicios de call center, que es digamos que es un sector que se viene implementando en las últimas décadas, pero a pesar de eso, digamos que la industria de manufacturas, en lo que tiene que ver a la prestación o maquila de servicios, pues continúa también siendo como uno de los principales referentes.
Entre el sector de manufactura se puede evidenciar que el sector más o el macrosector que es manufactura y el subsector que lo compone de las manufacturas, los programas que mayor tienen autorizados son los de productos textiles y calzado. ¿Por qué? Porque ustedes saben muy bien que es una industria que en Colombia siempre ha sido como la que ha marcado la parada, y para los sistemas especiales y para el caso de Plan Vallejo ha sido muy importante porque casi que todas las empresas a nivel nacional que tienen sus manufacturas y se dedican a la producción textil o confección son plan vallejistas. Digamos que eso lo podemos ver entre el número de programas autorizados a nivel nacional. Si hacemos como una relación o una correlación sobre los sectores, Bogotá es uno de nuestros principales, digamos que usuarios, es donde más usuarios tenemos, pero Antioquia y Valle del Cauca no se quedan atrás. Y acá es súper importante resaltar que en Antioquia el Plan Vallejo siempre ha sido muy bien acogido por todas las empresas textiles, y además casi que todas las empresas que ejercen Plan Vallejo son muy buenas en cuanto a al conocimiento y manejo y administración de las herramientas de exportación de Plan Vallejo. Nosotros contamos con un fuerte, digamos que voz a voz en el momento de cuando vamos a hacer capacitaciones o cuando las empresas necesitan apoyo en nuevos, digamos que cuando se constituyen nuevas reglamentaciones o requisitos o condiciones, o cuando estamos en lanzamiento de nuevos plataformas informáticas, que digamos que esto es lo que en este momento Plan Vallejo viene haciendo. Nos hemos dado cuenta que en Antioquia y digamos que en la ciudad de Medellín las empresas planvallejistas cumplen la función de contarle a cada uno de los usuarios y no se quedan con la información acerca de cómo es el manejo y administración de los sistemas especiales. Encontramos un fuerte compañerismo y además no les, digamos que no se cierran la banda para que una empresa que ya es usuaria le quiera enseñar a otra empresa acerca de cómo manejar Plan Vallejo, porque cuando se autoriza un programa de sistemas especiales es vitalicio. Nosotros tenemos programas que tenemos 50 años de la creación de Plan Vallejo, y básicamente hay empresas que desde hace 50 años están creadas y precisamente se vienen enfocando en esta herramienta de exportación, la cual obviamente trae excelentes beneficios. Es importante destacar que en la ciudad de Medellín tenemos 103 programas aprobados, en Itagüí tenemos 7, en Sabaneta tenemos 4 programas y en Envigado tenemos 2. Las demás empresas, digamos que en cada una de los municipios o ciudades de Antioquia tenemos ya un programa casi que alrededor de toda Antioquia y ubicado en diferentes sectores, pero el sector textil es uno de los, textil de confecciones es uno de los programas que más tenemos autorizados en Antioquia. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, en programas de maquila, que el programa de maquila se trata de hacer un contrato con una empresa en el exterior, la cual me entrega mis materias primas para que yo produzca, realice la producción solo de bienes, los cuales se exportan nuevamente a la empresa con la que se tiene el contrato de maquila en el exterior. Esto se puede hacer a través de filiales o de distribuidoras que se tengan como clientes en el extranjero, y una de las empresas como abanderadas en este de maquila es PiliQ, una de las empresas que exporta vestidos de baño al extranjero, a Estados Unidos, Europa, África, y pues tienen muchísimos otros clientes potenciales a nivel mundial. Esta empresa maneja alrededor de 100 indirectos en cuanto a confección, elaboración de prendas de vestir, empaquetado, corte, y la empresa lo único que se encarga es de hacer el patronaje, diseño y digamos que los bosquejos de las colecciones para entregárselos a sus indirectos y posteriormente hacer una exportación única a sus clientes en el exterior. También tenemos otros usuarios en Antioquia como es Carpas IKL, Distriogar, Racquetball y Suárez. Digamos que no estoy mencionando a Coltejero, otras empresas grandes, porque estas empresas, a pesar de ser no estar catalogadas como grandes empresas, sí son empresas que vienen manejando su Plan Vallejo alrededor de los años y
les ha beneficiado muchísimo porque nosotros en cada visita de control que se hace, visitas de control posterior, nos hemos dado cuenta y hemos crecido al lado de estas empresas. Actualmente, nuestro grupo maneja dos tipos de programas. Estas solicitudes o todo el manejo que se viene dando de las solicitudes se realizan a través de la UCE. Nuestra principal herramienta para presentar las solicitudes o para requerir información se hace a través de la UCE, Comercio Exterior, en donde uno puede encontrar solicitudes de estudios de demostración, solicitud de prórrogas, solicitud de reposición, que es otro tipo de programa, operaciones manuales y solicitud de programas nuevos, Plan Vallejo. Y también podemos encontrar la solicitud de comercializadoras internacionales a través de la plataforma UCE. ¿Qué quiere decir esto? Cualquier persona que esté registrada en la UCE tiene acceso a nuestros servicios. Básicamente, el registro de UCE se hace cuando inician los procesos de importación y exportación y digamos que ya se tiene una creación de usuario general para todos los módulos que se tienen actualmente planteados. Nosotros como ministerio hemos venido realizando una tarea de adherir a la plataforma UCE, otras entidades, otras adscritas, otras empresas que tengan que ver con comercio exterior, la Polfa, el ICA, el ANLA, son empresas que requieren de vistos buenos y que a medida que nosotros vamos robusteciendo las bases de datos, vamos teniendo un poco mayor de información sobre las empresas y podemos ir ligando la información a las diferentes empresas que tenemos en nuestra administración de UCE. No quiere decir que del ministerio de la UCE dependan todas las entidades, pero sí se puede decir que tenemos una interoperabilidad entre algunas adscritas. También venimos trabajando con la DIAN de la mano en desarrollos de servidor y compartir información de bases de datos de operaciones de comercio exterior. Digamos que esto es lo que nos ha permitido mejorar aún más los servicios que tenemos a nivel nacional y poder atender a nivel nacional también todas las empresas que necesitemos. Digamos que en esta pandemia el grupo ha demostrado que puede atender todas las solicitudes de manera electrónica y a todos nuestros usuarios también mediante todas estas herramientas tecnológicas para poder hacer un acercamiento y poder entregarle mayor información a nuestras empresas. Básicamente, ¿qué debemos de conocer sobre los sistemas especiales de importación y exportación? Los programas pueden ser autorizados para personas naturales o jurídicas, asociaciones empresariales, consorcios y uniones temporales, los cuales se pueden asociar, como también se los indiqué, para crear un plan Vallejo. Siempre tiene que haber un responsable de la solicitud y la persona que durante el tiempo que dure el programa será la responsable de la ubicación de la información y de tener siempre como a la mano para el ministerio toda la información que sea requerida. Será el responsable de entregar los compromisos de exportación y básicamente cuando se espera acceder a un programa, se accede a la importación temporal de materias primas en capital y repuestos, que se emplean para la producción de bienes de exportación y que se destinan para la prestación de un servicio o que se exporta un producto terminado. ¿Con qué objetivo? Con la exención, con el objetivo de beneficiarse con IVA o suspensión total o parcial de tributos aduaneros. Marco, estamos, digamos que este año se actualizó la normatividad vigente. Nosotros veníamos trabajando con normatividad del año 67, del 85, y lo que hicimos fue recoger toda la información en un solo decreto, que es el decreto 285 del 2020, donde podemos encontrar todas las generalidades de los sistemas especiales de importación y exportación. Adicionalmente, estamos en este momento sacando la reglamentación de este decreto. Esperamos más o menos tenerlo listo para finales de este mes, que pueda ser firmado por parte del ministro y poder tener como la reglamentación en juego con el decreto 285, en donde lo único, digamos que aparentemente nuevo, sería el régimen sancionatorio. Digamos que los demás temas y requisitos y condiciones no fueron movidos o cambiados en su totalidad, por lo contrario fueron más específicos y lo que quisimos es facilitar un poco más a los usuarios las condiciones y requisitos planteados por
por la normatividad vigente. También podemos encontrar la resolución de la lista de bienes de capital, como les he hablado. Nosotros tenemos diferentes programas que ahorita se los voy a mostrar, pero para los bienes de capital y repuestos y servicios es necesario contar con un listado de subpartidas autorizadas por el ministerio, en donde las empresas puedan identificar cuáles son las resoluciones que pueden traer o que pueden importar de los bienes de capital que se pueden traer, tienen que estar autorizados previamente por el ministerio. Como les comentaba, tenemos tipos de programas. Entre los principales que podemos encontrar en su pantalla pueden ver en la parte izquierda los programas que tenemos. Tenemos programas de materias primas, bienes de capital, servicios y reposición. Los de materias primas, básicamente lo que se trae es una materia prima, se transforma y se exporta en un 100% un producto terminado, el cual obviamente se le tiene que adherir diferentes características. Los bienes de capital, por el contrario, es como su nombre lo indica, es maquinaria que se trae para la prestación de un servicio que me va a permitir a mí transformar una materia prima o unos insumos. No necesariamente esas materias primas tienen que ser de Plan Vallejo, pueden ser materias primas nacionales o importadas de manera ordinaria, y lo que se hace es traer el bien de capital para procesar materias primas, insumos, y posteriormente entregar un bien terminado para exportación. Para exportación o para dejarlo a nivel nacional, pero pues digamos que eso ya tendríamos que empezar a ahondar un poco más en cada una de las características del programa. En cuanto a servicios, como les dije, también es una lista de subpartidas de bienes de capital que sirven para la exportación de servicios. Puede ser ascensores, pueden ser helicópteros, puede ser una misma, digamos que los elementos que se requieren para la puesta en marcha de un call center, o para una empresa que va a prestar servicios de software, o cuando se quiere hacer por ejemplo, en este momento en la ciudad de Bogotá y en Cundinamarca se quiere volver a implementar el tren, uno de los trenes que prestaba servicios para las plantas y para la producción de muchos, digamos que la cadena de abastecimiento de Cundinamarca, y conectar otros pueblos. También puede ser usado para la prestación de servicios. Y reposición como el último programa, que puede ser usado para las empresas que hasta el momento no han, digamos que no han realizado, no se han adherido a ningún programa de sistemas especiales, y reposición lo que les permite es hacer la importación de una materia prima de insumo. Posteriormente se crea un cuadro insumo-producto, que es el que me permite a mí saber cuánta es la cantidad de materia prima que yo estoy utilizando, y posteriormente en la exportación yo cito que voy a acogerme a reposición, hago mi exportación, y 6 meses después de la exportación puedo presentarme ante el ministerio para que me repongan las cantidades que exporté, y sobre esas cantidades ya no vuelvo a pagar arancel y IVA de lo que me autorice el ministerio. Digamos que reposición es el único programa que no requiere una autorización previa para hacer todo el procedimiento. En la primera reposición, obviamente yo pago mi arancel y el IVA, pero posteriormente el ministerio me aprueba unas cantidades. Yo sobre esas cantidades, digamos que el ministerio me está concediendo un derecho para volver a importar y a exportar cierta cantidad, en la cual no voy a volver a pagar ni IVA ni arancel. Los demás programas, materias primas, bienes de capital y servicios, sí requieren ser autorizados de manera previa mediante una solicitud, que más adelante les estaré contando cuáles son las condiciones y requisitos a cumplir. Si ustedes ven, cada uno de los programas tiene un tipo o unas letras en las cuales les permite hacer el seguimiento y control en las operaciones de comercio exterior, ya que estas letras son las que les dan como la codificación a los programas, y se da, adicional de estas letras, se da un consecutivo, un número que les permite ser identificados en cualquier operación de comercio exterior como plan vallejistas. Y es la que le permite a la DIAN reconocer qué empresas pueden tener o no beneficios de los sistemas especiales de importación y exportación. Como les decía, estos programas tienen que ser autorizados de manera previa, y asimismo, cuando se da la autorización, muy pocos son los programas que han llegado
Durante estos 4 años que el Ministerio lleva administrando los sistemas especiales de importación y exportación, solo se han negado 2 programas. O sea, de esos 555 programas que en este momento tenemos autorizados, nosotros ninguna de las solicitudes que llegan, digamos que se niega o se plantea que se deje para un futuro la presentación. Casi que todos los programas son autorizados. Y es muy importante tenerlo en cuenta porque la autorización de un programa y las condiciones y requisitos que se requieren son muy fáciles y casi que todas las empresas lo pueden solicitar. Y a lo que, digamos que a lo que se compromete una empresa al momento de ser autorizada como plan vallejista, en materias primas, es a la exportación de los productos que se traen por Plan Vallejo. Entonces, se adquieren unos compromisos de exportación que son los que ustedes ven en la parte derecha de este cuadro, en donde para materias primas casi siempre es el 100% de lo importado. ¿Qué quiere decir? Si yo importo 1 kilo no, voy a hablar por metros. Si traigo 20.000 metros de denim, lo que tengo que demostrar es que ese denim se transformó y se sacaron, no sé, 20.000 jeans para la exportación a diferentes países, no tiene que ser necesariamente un solo país, y asimismo ocurre con las maquilas. Lo que importo, el 100% debe ser exportado. Mientras que para el sector editorial sí se maneja digamos que un trato más especial, que es el 60% de los productos elaborados con las materias primas se deben importar y el otro 40% se debe nacionalizar o presentar facturas nacionales que demuestren que se quedó el producto de exportación a nivel nacional. Para los bienes de capital, los compromisos de exportación varían y dependen de la depreciación del bien. Precisamente por eso es que las subpartidas están establecidas y autorizadas por este ministerio, porque ya no tan solo depende de la subpartida que voy a traer, sino que también depende de la depreciación del bien, y los compromisos de exportación, digamos que son fórmulas que nos permiten a nosotros verificar cuáles son los aumentos de producción en unidades, o se debe presentar el compromiso de exportación dependiendo del valor del cupo utilizado. O también los repuestos, los compromisos de exportación para repuestos, no tan solo es una línea digamos que el bien de capital puede ser una línea de producción como tal en conjunto, o si yo tengo una línea ya de producción y necesito un repuesto para esa línea de producción, también lo puedo hacer a través de Plan Vallejo, y lo que me hago es un compromiso de exportación del 70% de aumentos de producción o 1.5 veces el valor del cupo utilizado. Digamos que esto sí es un cálculo que en el momento en que se solicita el programa, nosotros tratamos de ayudar a las empresas para que verifiquen que los bienes de capital que están trayendo sí se les puedan aplicar estos compromisos de exportación y digamos que hacer el debido seguimiento a estos compromisos para que la empresa no vaya a tener pérdidas en su proyecto, digamos que de exportación. En cuanto a servicios, lo mismo, los compromisos de exportación son 1.5 veces el valor del cupo utilizado. Digamos que el cupo utilizado de cada uno de estos programas depende del valor de importación de los bienes o de las materias primas. Más adelante les mostraremos cómo se solicita un cupo y qué es lo necesario tener en cuenta para la solicitud de un cupo de importación. Estos son nuestros programas de Plan Vallejo, digamos que son los principales. Si tienen como alguna duda acerca de los programas, al final podemos retomar el tipo de programa. Y digamos que los tipos de programa y la utilización o la solicitud que cada empresa tiene depende de las necesidades del negocio y de las características del negocio que se tiene hacia futuro. O si ya se está haciendo exportaciones, obviamente tratar de ubicarlo en una de estas tipologías o en cada uno de estos programas de acuerdo a las condiciones y requisitos que también les estaré mostrando. Actualmente, para solicitar un programa, como les decía, tienen que estar registrados ante la UCE. Esta sería la pantalla de ingreso para los sistemas especiales. Ustedes tendrían habilitado, si nunca han ingresado a Plan Vallejo o nunca han tenido un programa, esta sería la pantalla que verían para solicitar, sea una reposición, que como les decía es
posterior a la exportación o una solicitud de programa que se hace antes de iniciar los procesos de importación y posteriormente exportación. Antes de iniciar un programa Plan Vallejo se tiene que pasar por una autorización que da el ministerio para poder acceder a sus beneficios. Se solicita un programa, obviamente se elige cuál es el programa, dependiendo de las características del negocio, se elige el programa y iniciamos como una solicitud que empieza a tener un estado en borrador, que quiere decir que ya se encuentra en trámite, pero aún no se encuentra radicada ante el ministerio, y empezamos a darle como un poco más de origen al proyecto que vamos a tratar para Plan Vallejo. Es importante tener en cuenta que el decreto 285 nos muestra que las solicitudes de programa tienen que ir avaladas por un economista. La solicitud nos pide información sobre el economista. Al final también de la solicitud o del trámite se pide una fotocopia de la tarjeta profesional del economista para ser capturada, y además se empieza a solicitar información específica del programa. ¿Qué pasa? Aparte de ser un programa que va a tener una responsabilidad, un compromiso ante el ministerio, también se da la posibilidad de tener una modalidad de operación. ¿Qué quiere decir una modalidad de operación? Cuando les hablé al principio y les daba ejemplos de uno de nuestros programas autorizados, les hablaba que ellos tenían operaciones indirectas. ¿Qué quiere decir operaciones indirectas? Cuando una empresa solicita un programa de manera indirecta, y esto ocurre muchísimo para el sector textil y de confecciones, es que no todas las empresas tienen la capacidad de producir o de tener ciertos procedimientos propios, sino que tienen que tercerizarlos a través de otras empresas. Por ejemplo, las empresas que confeccionan jeans hacen su corte, importan su denim, o cualquier otro tipo de tela que se quiera producir, se trae el denim, se hace el proceso de patronaje, de diseño, patronaje, de corte, y se confecciona el jean. Pero ese jean tiene que sufrir un proceso de desgaste. Entonces, en mi empresa no nos especializamos en temas de artesanía para el desgaste de ese jean. Entonces, yo lo que voy a hacer es que voy a contratar a un tercero que tiene un proceso de lavandería y que me va a hacer el desgaste que necesito para ese jean, o los rotos, o el proceso de teñido, no sé, cualquier otro tipo, y por medio de una operación indirecta yo puedo contratar a un tercero para que me ejerza esa operación y me devuelva mi materia prima, obviamente el jean transformado, o no sé si se va a hacer el desgaste primero del rollo de tela, pero yo estoy contratando a un tercero para que me haga ese proceso de lavandería, me devuelve la materia prima que yo importé a través de Plan Vallejo, y lo que hago yo otra vez es sacarlo a exportación. Si yo no tengo tampoco la capacidad para hacer la exportación, puedo contratar a un tercero, una agencia que me haga la exportación, pero siempre yo voy a ser el principal operador de esta solicitud y el principal, digamos que, usuario ante el ministerio. Esto es un tipo de modalidad. Para los indirectos puedo contratar N indirectos. Si yo necesito que otra empresa me maneje el tema de ponerme los herrajes, se lo puedo entregar a un tercero. Si yo necesito que el tercero le haga un proceso de secado a mi textil, se lo puedo entregar. Dependiendo de la operación que yo necesite, puedo hacer cuantos indirectos o puedo adherir cuantos indirectos quiera, siempre y cuando sean autorizados por el ministerio. O puedo hacer todo mi proceso, puedo importar, producir y exportar, pero esta ya sería una operación de manera directa. ¿Por qué? Porque la empresa básicamente hace todo el proceso y es el principal, digamos que el principal usuario, y no requiere aprobación de un indirecto para apoyo en sus procesos productivos o de exportación. Pero esta modalidad yo creo que es muy adaptable a todos los procesos textiles y de confección, porque en ocasiones los clientes no tan solo me piden a mí que simplemente sea un proceso de teñido, sino que hay veces tengo que hacerle un bordado especial a la tela, o porque los diseños de los vestidos de baño, listo, yo traje una tela, no sé, de la India, pero esta tela, a pesar de que se trae de la India, es muy plana, entonces le tengo que mandar a hacer o poner no sé, unos canutillos especiales.
y no lo hace mi empresa, sino que puedo contratar a un tercero, se puede realizar a través de la operación de modalidad indirecta. Siempre se tiene que detectar en la solicitud cuál es el tipo o calidad que voy a tener como importador, productor, exportador, o si lo voy a hacer de manera indirecta, obviamente cuáles son las actividades que voy a entregarle al tercero. Es importante verificar cuáles son los sectores a los que voy a tener, digamos que en los que me encuentro autorizado en Cámara de Comercio y RUT, y que esto tenga relación, estas actividades tengan relación con el producto a exportar. Si mi actividad principal no es la que cubre el modelo de exportación, pues la segunda actividad sí tiene que tener coherencia con el producto de exportación. Y asimismo, los indirectos tienen que tener una coherencia con el producto que se va a exportar. Es importante tener en cuenta que estas operaciones indirectas, ¿cómo son revisadas o autorizadas por el Ministerio? Por medio de un contrato de operaciones indirectas, el cual debe contener la razón social de los contratantes, el objeto del contrato, el lugar y ubicación de las materias primas, la capacidad de producción, el valor acordado de cada una de las tareas que se van a asignar. No tiene que ser un valor como tal total del contrato, sino por actividades, o se puede mencionar que se va a trabajar por órdenes de producción de acuerdo al servicio prestado. Se deben de tener las obligaciones de las partes, la duración del contrato y un destino y uso de los desperdicios. Este destino y uso de los desperdicios, ¿por qué es importante? Porque nosotros como plan vallejistas, nosotros vamos a trabajar bajo supuestos de autorización, digamos que no se va a negar el programa. Entonces estos contratos deben contener los desperdicios, si va a ser un recorte de telas, si va a quedar hilaza, si va a quedar recortes de telas muy grandes. Estas telas no pueden ser utilizadas en otra, digamos que en otro producto, ni tampoco se pueden quedar a nivel nacional. Y en caso de quedarse en grandes cantidades de tela, es importante informarlo al ministerio y es importante nacionalizarlo. Nosotros tuvimos hace algunos años, o hace más o menos 2 o 3 años, que hacer como una campaña con la DIAN sobre nuestros plan vallejistas, porque muchas de las digamos que de las empresas que venían manejando el tema de confección, algunos no estaban manejando el plan Vallejo como debía de ser, y la verdad, dejar telas o desperdicios a nivel nacional es afectar nuestra propia producción nacional, y ahí es donde empieza el contrabando. Entonces, para nosotros es importante que estos contratos sean establecidos y digamos que cumplan con estas condiciones. Súper importante tener una cláusula en el contrato donde se diga que las materias primas e insumos se usarán como disposición restringida y únicamente para ser utilizadas en los programas de sistemas especiales. Como les decía, vamos a trabajar bajo supuestos, y este supuesto para nosotros es muy importante porque las empresas que no tengan estos contratos indirectos autorizados podrán tener aprehensión de las materias primas e insumos por parte de la DIAN. Si estos contratos no están autorizados por el ministerio, la mercancía puede ser aprehendida por la DIAN. Entonces, súper importante tener en cuenta esta información. También en la estructura de la solicitud es importante tener en cuenta los antecedentes de un programa. Si una empresa ya presentó o ya tuvo en alguna oportunidad un programa de reposición o un programa Plan Vallejo, informarlo. Un programa Plan Vallejo puede quedar inactivo por 2 años consecutivos, no presentar importaciones. Es de la única manera que una empresa pierde su programa o pierde, digamos que los derechos o beneficios sobre un programa, y si durante 2 años no hago importaciones, debo de presentar nuevamente esta solicitud. Como les decía, se tiene un valor de cupo solicitado. Este cupo es en dólares y digamos que se maneja como una tarjeta de crédito. Este cupo en dólares lo que me permite a mí como empresa es, si yo ya sé más o menos cuánto es el valor de materias primas que voy a importar anualmente, ese sería el valor que voy a solicitar ante el ministerio. Si mis proyecciones son muy altas, digamos que sobre un 5% de exportaciones, por tanto mis materias primas también tienen que crecer anualmente, este cupo se puede solicitar por encima, digamos que de lo real o de las proyecciones que se tengan, pero tiene que guardar mucha coherencia con el balance general y estados de resultados. La actividad económica, como les decía, a pesar de que estamos trabajando bajo supuestos de autorización, es importante tener en cuenta que esta actividad, la actividad principal o secundaria, tiene que estar, digamos que en sintonía con los productos de exportación. También
no necesariamente se tiene que hacer exportaciones para determinar cuáles son los países de exportación a los cuales me voy a dirigir. También se puede trabajar bajo supuestos, sobre supuestos de clientes que tengo en el extranjero, pero sí es para nosotros importante como ministerio que nos identifiquen cuáles son los posibles clientes en el extranjero para desarrollar las actividades. Lo que les decía, el cupo se maneja como una tarjeta de crédito. Si yo pido $1 millón para usar durante el año, utilizo $1 millón y posteriormente, durante el año, y posteriormente en el siguiente año vuelve a tener el $1 millón para importar. Pero ese $1 millón que yo utilizo anualmente lo tengo que demostrar cada 18 meses en exportaciones por el mismo valor de lo importado. No necesariamente tengo que utilizar el $1 millón, yo puedo utilizar solo $500.000, $600.000, $200.000, o también puedo pedir $100.000 o $50.000 como cupo para solicitar ante el ministerio. Depende del negocio y depende de las importaciones que se tengan planeadas hacer durante los años. Este cupo también posteriormente se autoriza, este cupo se puede modificar, se puede pedir aumento de cupo, disminución. Casi siempre las empresas nos piden ese aumento, nunca disminución. Digamos que en estos 4 años solo hemos tenido como una empresa que solicitó disminución, pero porque tenía una cantidad en dólares que no volvió a importar, entonces se disminuyó, pero casi siempre el cupo solicitado se transforma durante el tiempo por las necesidades del negocio en el extranjero. También tenemos algunos tipos de programas que son con operaciones no reembolsables, las que no generan un giro al exterior y que las materias primas son entregadas por medio de contrato y lo único que se cobra es la maquila o la prestación del servicio acá a nivel nacional. También deben ir acompañadas de un contrato, y este contrato lo que hace es apalancar las operaciones de importación, porque en el momento de solicitar el tipo o carácter de las importaciones se marca como no reembolsable, y la aduana también pedirá un contrato para apalancar este tipo de modalidad. En materias primas a importar y productos de exportación, como les decía, se trabaja bajo supuestos, pero las materias primas que nosotros vamos a tener que diligenciar en la solicitud son las materias primas que vamos a importar, las que van a ser traídas a través del Plan Vallejo. Las demás materias primas que nosotros adicionemos al producto que vamos a exportar no se tienen que relacionar en nuestra solicitud. Los productos que se relacionan son los productos de exportación, nada más, con las subpartidas que vamos a realizar la exportación. No necesariamente estos son los productos que tienen que siempre traerse a través de Plan Vallejo. A medida que va pasando el tiempo, pueden robustecer este tipo de productos, tanto de importación como de exportación, y acá lo que trabajamos bajo supuestos, como les he mencionado. Debemos mencionar la capacidad instalada, la capacidad actual y la utilizada a través, digamos que para la línea de producción que se va a someter a través de Plan Vallejo, no es la capacidad instalada total de la empresa, sino de la línea de producto que vamos a efectuar o vamos a solicitar. Las proyecciones de producción y exportación, digamos que la empresa tiene que tener en cuenta que no se debe entregar información 3 años antes de la presentación de la solicitud y 3 años después, o sea, 3 años proyectados. Entonces, esta información que si radicáramos el día de hoy ante el ministerio, tendríamos que tener información del año 2019, 18 y 17 para entregar, y proyecciones del 2020, 21 y 22. También en la maquinaria de equipo que deben relacionar son la maquinaria de equipo disponible para la producción de ese producto de exportación. Si llegáramos a tener información de un bien, cuando es indirecto, cuando una operación es indirecta, debemos de relacionar las máquinas que tenemos a disposición en nuestras instalaciones y la maquinaria que nos va a presentar o nos va a prestar el indirecto de producción. Y se debe de relacionar la ubicación de las materias primas. O sea, si yo tengo un indirecto, yo no tan solo voy a relacionar la ubicación de mi planta de producción, sino también la ubicación del equipo del tercero que me está prestando un servicio. Es importante en la hoja de información financiera tener en cuenta el estado de la situación financiera, el estado integral de resultados, las importaciones y exportaciones si las hay, las proyecciones a 3 años,
y la información que sea en pesos colombianos y la información de los últimos 3 años del balance general y estado de resultados y notas explicativas. Es la información que se tendrá que diligenciar en el aplicativo y es información que nos permite a nosotros poder determinar si ese cupo que se solicitó cumple con las condiciones necesarias para apalancar la solicitud. Conocemos o pedimos información general de la capacidad instalada de la empresa, cuál es el número de empleados de turno, si existen turnos o no, y cuál es el número de empleados administrativos y el costo de empleados por planta o por empleados administrativos. En caso de requerir mayor información o de querer solicitar o hacer alguna observación al final del diligenciamiento de la solicitud por el aplicativo, pues se puede describir la información necesaria para sustentar la información adicional que se quiera informar al ministerio. Esto es importante porque en este momento de pandemia no estamos haciendo visitas, que son una de las condiciones y requisitos que se tiene que cumplir en planta o a la empresa que está solicitando el Plan Vallejo. Entonces sí es importante si se tiene que adjuntar información adicional como fotos, videos, imágenes, allí lo podemos hacer. Digamos que cuando se va llenando la información, se van cumpliendo los requisitos y condiciones que aparecen en el decreto 285. Lo que hicimos fue plasmar las condiciones y requisitos en este aplicativo y la información que va pidiendo el aplicativo son las condiciones y requisitos exigidos por la normatividad vigente. Entonces, si hace falta alguna de esta información en el momento de hacer la evaluación, obviamente será requerida o solicitada a cada una de las empresas o solicitantes del programa. Ya encontramos como una pantalla donde nos genera un resumen. Ese resumen debe ir firmado digitalmente por el representante legal o, en caso tal, puede venir con firmas caligráficas del representante legal, economista y revisor fiscal, y en el momento de radicar la solicitud, ese PDF tiene que venir con una firma digital. Digamos que el reconocimiento de la firma digital se hace a través de JSIN, un programa que se descarga y que lee todas las firmas de Certicámara, de Andes o de GCE, o la firma digital que el ministerio en ocasiones entrega a principio de año de manera gratuita. Por si no sabían, casi siempre en el mes de enero y febrero el ministerio da estas firmas digitales, una por empresa, hasta agotar existencias. No sé si en este momento todavía haya firmas digitales, pero también muy importante que lo tengan en cuenta, se hace a través de la BUS esta solicitud de firma. Y bueno, se firma este PDF y ya tenemos como la solicitud en firme para radicar ante el ministerio. Les recuerdo que pueden ir tomando nota o enviándonos sus preguntas para ahorita iniciar como con la primera sesión de consultas. Posteriormente se radica la solicitud. Contamos con 15 días calendario para programar una visita o hacer un requerimiento. Digamos que en un estado normal se haría una visita y en la visita se dejarían compromisos. Pero pues como en este caso no estamos haciendo visitas en planta por motivos de la pandemia, se está haciendo un requerimiento durante los 15 días que llega el radicado, se le entrega el requerimiento a las empresas y la empresa cuenta con un mes para dar respuesta al ministerio. Si dejáramos los compromisos en la visita también sería un mes. Y posteriormente de esta entrega que hace ya el usuario con toda la información solicitada, se tiene otro mes para dar una respuesta definitiva. Esta respuesta definitiva es la autorización de nuestro programa, en donde se menciona el tipo del programa, la modalidad de operación, cuál es el carácter de las importaciones, cuál es el cupo autorizado, el lugar y ubicación de las materias primas, y en el caso de bienes de capital se informa el listado de equipos a importar, las subpartidas arancelarias, el valor FOB y los compromisos de exportación. Cuando hablamos de compromisos de exportación, como les mencionaba, los compromisos de exportación para los bienes de capital es totalmente diferente. En los compromisos de exportación de una empresa de bienes de capital se menciona la fecha de importación de los bienes, la puesta en marcha del proyecto y cuándo se deben hacer la demostración, que más o menos la presentación de los compromisos es hacia 9 años, 5 años, dependiendo de la depreciación del bien, y el cumplimiento de los compromisos depende básicamente de qué tipo de bien es el que se tiene autorizado.
Michelle, ya podemos hacer la sesión de preguntas. Hola Natalia, claro que sí, tenemos varias preguntas, entonces vamos a empezar. Primero nos preguntan, no sé si ahí me están escuchando bien. Yo ahí te estoy escuchando perfecto. Listo, Natalia, entonces, perfecto. Bueno, entonces sería, ¿cómo es el proceso para acogernos a Plan Vallejo? Nos dice un caso puntual, nosotros vamos a empezar por primera vez una exportación de Blue Jeans y ya se hizo el registro ante el BUCE. Ok, bueno, ahí sí tendríamos que empezar a mirar el decreto 285. Si ya se tiene un registro ante el BUCE, se puede iniciar el proceso de solicitud del programa. Si es solo de materias primas, o sea, si la empresa lo que hace es traer materias primas, si trae su denim, los botones, el herraje, las cremalleras, los trae como importación, podemos aplicar para esas materias primas el beneficio arancelario y de IVA. Pero primero tenemos que hacer la solicitud del programa. Entonces, en la solicitud del programa, como les mencioné, se tiene que identificar como toda la estrategia de negocio, porque es lo que se le tiene que presentar al ministerio para que sea autorizado previamente. Si ya tienen exportaciones, muchísimo mejor, porque para nosotros como ministerio, digamos que ese aprendizaje y esa experiencia también nos sirve para poder evaluar si el programa es viable o no. Lo que les mencionaba, si ya están registrados ante la UCE, lo que pueden hacer es pedirnos una cita para que conozcamos un poco más al detalle cuál es el programa que tienen y nosotros identificar si el programa que van a solicitar es de materias primas o si el programa que van a solicitar es de bienes de capital, porque en ocasiones lo que nos hemos dado cuenta es que muchas empresas empiezan con la importación de materias primas, pero después se dan cuenta que pueden traer bienes de capital, entonces se hace como un mix. Se puede manejar materias primas e insumos y también se puede traer maquinaria, por ejemplo, para la confección o cuando se necesitan plantas eléctricas para el manejo de las máquinas también se puede hacer, o cuando se necesita máquina plana para la confección de textiles, entonces también se puede aplicar materias primas e insumos. Entonces lo que tendríamos que hacer es como un acercamiento para darles a conocer un poco más cuáles son las condiciones y requisitos que tienen que presentar, o nosotros les enviamos pues al final les voy a dar como mi correo electrónico para que se puedan comunicar con nosotros y apartar una cita para que las empresas puedan conocer más puntualmente, porque ya tenemos que hacer es un acercamiento por empresa. Sí, ya no es simplemente voy a presentar la solicitud, sino que nosotros como ministerio les empezamos a dar una asesoría más cercana para que puedan presentar la solicitud y nosotros les podamos decir cuáles son las herramientas o cuáles son las condiciones que tienen que o documentos que nos tienen que entregar para que puedan diligenciar la solicitud. La solicitud se hace a través de la UCE. Entonces, si ya tienen un registro de usuario, lo que pueden hacer es pedirle o solicitar, al final les muestro la pantalla por donde tendrían que ingresar para que soliciten usuario y contraseña para el manejo del aplicativo de sistemas especiales y puedan acceder a la solicitud. Listo, Natalia, muchas gracias. También nos preguntan que cómo se asignan los cupos de importación. Bueno, los cupos de importación los solicita la empresa, ¿sí? Digamos, una empresa ya sabe o tiene establecido que semestralmente estoy importando $100.000. Entonces, esos $100.000 los utilizo semestralmente y sé que cada semestre utilizo $100.000 para importar mi mercancía o mi materia prima. Si yo necesito más, eso radica o varía dependiendo de de las proyecciones de importación que tienen las empresas. Si yo sé que a nivel nacional estoy comprando materia prima importada, pero la compro acá nacional y sé que estoy comprando anualmente $500.000, pues mi cupo de importación va a ser $500.000. Pero si yo veo oportunidad de negocio, de traer otras materias primas desde afuera para que me salga mejor el costo, pues obviamente yo esos $500.000 no voy a utilizar $500.000, sino que voy a utilizar $1.000.000. O sea, la asignación depende desde la necesidad del usuario. Y el ministerio lo que hace es evaluar la información financiera con una matriz que tenemos obviamente financiera para establecer si la empresa puede cumplir o no con esto. ¿Qué se revisa? Es el flujo de caja de la empresa, que sí puedan responder con ese valor solicitado. Listo, Natalia.
Muchas gracias. También nos preguntan, ¿qué pasa si al pasar el plazo para demostrar las exportaciones no se ha podido exportar el 100% como nos estabas mencionando y estás bajo el artículo 172? Ok. Tenemos dos opciones. Una es que si es para el artículo 172, que es materias primas, nosotros tenemos 18 meses. A ver, se tienen 18 meses para hacer la exportación de los productos terminados. Eso para los sectores, digamos que para un sector normal. Una empresa del sector agrícola no tiene 18 meses para exportar, sino alrededor de 24 o 36 meses para hacer su exportación. ¿Por qué? Porque es un sector productivo que requiere mayor tiempo de cosecha, ¿sí? Porque digamos que tiene un proceso de cosecha. Yo tengo 18 meses para presentar el 70% de mi exportación, ¿sí? O sea, puedo cumplir como mínimo el 70%. Y después de esos 18 meses tengo 6 meses más para demostrar ese otro 30%. Si yo cojo los 18 meses y los 6 meses adicionales que me da la normatividad, para el primer periodo, que son los 18 meses, yo puedo solicitar una prórroga con un mes de anterioridad, ¿sí? Con ese mes de anterioridad me están dando 18 meses para el periodo más 6 meses más. Y yo puedo prorrogar otra vez, o sea, 2 veces solicitar prórroga para presentar ese primer 70%. Pero no quiere decir que el 30%, el saldo no es prorrogable, el 30% no es prorrogable. Lo único que yo puedo prorrogar es el 70%. ¿Qué pasa? Actualmente por el tema de la pandemia tenemos pendiente una firma de un decreto que se va a llamar Plan Vallejo Express. Y digamos que ahí se tienen unos beneficios diferentes. Esos beneficios obviamente van a ver afectados en los temas de compromisos de exportación. Ese decreto se encuentra publicado en la página del ministerio para que lo lean y puedan verificar cuáles son los nuevos beneficios. Por temas de pandemia, digamos que se van a dar unos beneficios en cuanto a exportación. Ya no va a ser el 70, sino que va a ser el 60. Ya no va a ser el 30, sino el 40. Y no tan solo va a ser para exportar, sino para también manejarlo como los MX, que se quedan a nivel nacional y se pueden nacionalizar. Si yo no cumplo, también hay otra cosa. No necesariamente yo tengo que cumplir con mi exportación siempre. Obviamente la lógica y la filosofía de Plan Vallejo es que todo se exporte. Pero si yo no puedo exportar, yo también puedo nacionalizar. ¿Qué quiere decir? Yo puedo dejar mis productos pagando arancel y IVA a nivel nacional. Obviamente se pierde el beneficio, pero lo puedo hacer. Al ministerio le tenemos que avisar cuando durante 2 periodos consecutivos yo haya nacionalizado mi producto, le debo de informar al ministerio. ¿Para qué? Para que el ministerio me autorice una tercera nacionalización. O sea, yo en el 2020 no ejecuté el 70% y nacionalicé el 30%. En el 2021 volví a nacionalizar el 30 o el 40%. En el 2022 ya no voy a esperarme a nacionalizar, sino que en el 2022 envío la justificación de mis últimos periodos nacionalizados. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que pasó? Por motivos de pandemia, cerraron los mercados, no sé, hubo el cliente en el exterior me canceló pedidos a final de año. Entonces, esas justificaciones se las tengo que informar al ministerio para que el ministerio sepa, y si hay una tercera nacionalización, no vayamos a incurrir en sanciones. Listo, Natalia, muchas gracias. Bueno, una de las preguntas que nos hacen es que si el Plan Vallejo es solo para importaciones o exportaciones, o ahora solamente se está implementando en gran parte para las importaciones. No, o sea, Plan Vallejo se utiliza, o sea, el objetivo y la filosofía de Plan Vallejo es importar y exportar, ¿sí? Sea materias primas o sea bienes de capital. Y yo, digamos que devolverle algo al exterior, ¿sí? Sea un producto terminado, o sea que traje un bien de capital y pude producir algo acá en Colombia y lo voy a exportar, pero siempre se tiene que exportar. Esa es la filosofía digamos que del Plan Vallejo. Exportar. Perfecto. Listo, entonces, hablando de esos bienes de capital, nos preguntan si para maquinaria de teñidos se puede aplicar un Plan Vallejo. Yo no te podría decir que sí o no. O sea, tendríamos que ver directamente la subpartida y que se encuentre autorizada. Pero sí tenemos empresas, te voy a mencionar acá, en Bogotá, Lafayette. Ellos tienen hilazas, para hilazas, también para teñido.
unas máquinas de calor o de vapor, también hilos cadena, tiene para hacer sus hilos maquinaria, textiles ovnes, o sea, eso depende del tipo de subpartida, o sea, tendríamos que verificar qué subpartida es y si se encuentra autorizado o no. La ventaja es que con el decreto 285, si la subpartida no está autorizada, se puede pedir solicitud ante el Comité de Sistemas Especiales para que evalúe la subpartida y de pronto pueda, o sea, busque la viabilidad de autorizar esa subpartida para importar por Plan Vallejo. O sea, si no está autorizada, de todas maneras, ahora sí hay como una vía más alterna de poder buscar la autorización en caso de que no esté autorizada por medio de resolución. Listo, perfecto. Tenemos un caso puntual, dice: si soy una empresa que fabrica conjuntos deportivos y quiero vender un porcentaje a nivel nacional y otro porcentaje a nivel internacional, ¿puede hacer uso de Plan Vallejo? Pues ya que se dice que se debe exportar el 100%, la idea pues sería exportar la mayoría, pero pues también vender un poco de ese producto al mercado nacional. Lo que les digo, con el Plan Vallejo Express que se tiene planteado, hay posibilidades de hacer. O sea, se puede exportar un 60% y el otro 40% dejarlo a nivel nacional. Por la pandemia se tiene planteado eso y digamos que es uno de los temas que se tiene para reactivación económica. Si estuviéramos trabajando en un estado normal, yo puedo dejar materia prima acá nacional, pero la idea, o sea, que voy a yo traer importaciones para tener que volverle a pagar arancel. O sea, es como hacer un doble proceso de operaciones de comercio exterior. Lo que podríamos hacer, o lo que podrían hacer, es traer la parte, lo que se quiere quedar a nivel nacional, traerlo de manera ordinaria, y lo que se tiene determinado para exportación, traerlo por Plan Vallejo. Listo, perfecto. Nos dicen: yo podría exportar utilizando insumos nacionales y tener la misma aplicación del Plan Vallejo. No, ahorita más adelante les voy a mostrar comercializadoras internacionales que de pronto les puede aplicar. Básicamente Plan Vallejo siempre tiene que tener un componente importado y el otro componente nacional, ¿sí? O sea, yo te voy a dar un ejemplo, o sea, digamos que en el sector textil no se ve tanto, pero les voy a dar un ejemplo en el sector agrícola. ¿Qué pasa? Por ejemplo, casi que todos los bananeros, ellos cultivan sus bananos acá, pero traen todas las cajas, etiquetas, empaques, los traen importados. Producen el banano, hacen los chips y los empacan en el producto o en la materia prima que trajeron, por ejemplo, empaques para chips, los traen por Plan Vallejo. Entonces, digamos que la ganancia es en la relación de costo-beneficio. ¿Sí? Si yo no encuentro productos a nivel nacional que suplan mis necesidades para bajar los precios, pues lo que hago es importarlos. Pero pues la idea sí es traer por lo menos el 50% del producto que voy a transformar acá en Colombia, que sea importado para poder bajar los costos y ser competitivos en el mercado extranjero. Lo que les decía, los vestidos de baño, muchas de las telas que se usan para los vestidos de baño no son nacionales. O sea, digamos que son mejores, no en calidad, pueden ser más competitivas en precio versus calidad, y lo que hacen es traerlas de otros países. Pero los hilos, los herrajes o los diseños de lentejuelas y eso sí los traen y los dejan los compran a nivel nacional. Eso depende del negocio. O sea, la verdad, no es que nosotros como ministerio les queramos imponer unos productos o clientes, pero sí eso depende del negocio y cómo establezcan digamos que los valores y los costos de cada uno de los insumos que utilizan. Bueno, listo, Natalia. Entonces tenemos una última pregunta para esta sesión. Nos dice: ¿qué plazo tengo para presentar las declaraciones de importación para que me aplique la reposición? Suponiendo que ya importé hace más o menos un año, ¿todavía me aplicaría? Bueno, lo que se tiene que ver ahí es cuál fue la fecha de exportación de esos insumos, porque es posteriormente, después de la exportación, tengo 6 meses para presentar esas cantidades ante el ministerio.
Entonces, si quieres esa pregunta o podemos verificar mediante correo electrónico, me puedes enviar como la consulta y verificamos las declaraciones y poderte decir si puedes aplicar a Plan Vallejo, porque es importante tener en cuenta que tienen que empezar a crear los cuadro insumo producto. O sea, antes de exportar tienen que crear los cuadro insumo producto, verificar que las cantidades coincidan con el producto de exportación, hacer la exportación y 6 meses después de la exportación, o sea, en ese lapso de los 6 meses se pueden presentar ante el ministerio para autorizar esas cantidades. Listo, muchísimas gracias, Natalia. Entonces, esta sesión de preguntas la cerramos y continuamos con las próximas preguntas para después de que terminemos comercializadora internacional. Listo, gracias. Ahí estás viendo ya mi pantalla, nuevamente. Sí, ahí la estamos viendo bien. Ok, listo. Como les decía, en la UCE ustedes encuentran como nuestros ingresos. Tenemos sistemas especiales de importación y exportación y tenemos comercializadoras internacionales. Ustedes hacen el ingreso por cualquiera de los dos y digamos que ahí ya les dice si tienen si ya tienen un registro ante la UCE, lo que les va a pedir o lo que se necesita es una contraseña especial para esos dos módulos. En caso de que no los deje entrar, tendrían que escribirnos un correo para que sean habilitados en esos dos módulos, pero es un correo, después de que ya se tenga el registro ante la UCE, es un correo que no demora la activación, sino alrededor, o sea, si se envía por la mañana, en la tarde ya tienen el ingreso. Bueno, las sociedades de comercialización internacional son para personas jurídicas que tienen por objeto social la comercialización y venta de productos colombianos en el extranjero, adquiridos en el mercado interno o fabricados por los socios o productores de los mismos. Cuando me hacían la pregunta, ¿yo puedo comprar a nivel nacional y puedo exportar? Acá se les está respondiendo. Una comercializadora internacional que obviamente es autorizada previamente por el ministerio, puede hacer la compra de materias primas, insumos o producto terminado para exportación, siempre y cuando cumplan con los siguientes requisitos. En su razón social deben de contener incluir como comercialización internacional o la sigla CI. Esto aplica para el RUD y la Cámara de Comercio. Y la normatividad vigente es en este momento el decreto 1165, la resolución 0046, el decreto 1451 y la circular 5 del 2020. Los beneficios principales de ser comercializador internacional es la exención del IVA y la retención en la fuente. O sea, no están sometidos a la retención de la fuente en los pagos o abonos en la cuenta que se efectúen a través de comercializadoras internacionales por concepto de compras con destino a la exportación. ¿Qué quiere decir? Yo compro a nivel... Michel, perdón, ¿me estás viendo la pantalla? Bueno, perdón, es que tuve un error acá en el equipo. Sí, ahí está bien. Ok, gracias. Entonces, los beneficios son principalmente la exención de IVA y la retención en la fuente. Esto para los productos que compro a nivel nacional y posteriormente los exporto. Siempre tiene que haber una exportación. Siempre tenemos que tener un proveedor nacional y un cliente en el extranjero. Y entre las condiciones y requisitos que se deben de cumplir para esta solicitud es no tener deudas exigibles con la DIAN y no tener sanciones aduaneras gravísimas. Además, tener las siglas de CI en el objeto social. Nosotros hacemos una consulta ante la DIAN para saber si las empresas a través del NIT y los representantes legales o socios tienen deudas o no, o si tienen sanciones, porque estos dos requisitos, digamos que en comercializadoras internacionales sí es un poco más puntual en cuanto a los criterios de evaluación. Si nosotros encontramos que hay deudas o sanciones, tendríamos que negar la CI. O sea, de entrada, si usted tiene una sanción o una deuda con la DIAN, es preferible que haga primero, sanen esas deudas para presentarse como CI. Si lo va a hacer, téngalo por seguro que le van a negar la comercializadora, porque como normatividad para la CI sí es un poco más, digamos que intransigente, pero es la norma que en este momento tenemos.
También debe tener un patrimonio líquido mínimo requerido. Acreditar al 31 de diciembre del año anterior que posee un patrimonio líquido de 4.500 VT, y esto depende del valor de la VT cada año. Entonces, más o menos el patrimonio para este año sería 154 millones los que se tendrían que tener como patrimonio líquido. Esto debe estar certificado por un contador público o revisor fiscal, tener los estados financieros con corte a diciembre de los 2 años anteriores. En Plan Vallejo es 3 años anteriores y acá son 2 años. Y los soportes contables de los activos corrientes de mayor valor. También se debe presentar un estudio de mercado, en donde básicamente en el aplicativo se deben llenar información de antecedentes de las actividades desarrolladas por la empresa, de las sucursales, el plan estratégico o una matriz DOFA, productos a exportar, la descripción de los productos que se van a exportar, la capacidad de producción, la capacidad logística y estrategias y canales de comercialización, los mercados de objeto de exportación y una justificación de la oportunidad del negocio. Además, anexar una comunicación escrita del comprador en el exterior, de la intención de compra de los productos. Digamos que este tipo de certificaciones es muy importante para la solicitud porque es la que apalanca que sí se van a poder vender los productos en el extranjero. Tener la proyección de exportaciones a 3 años, contar con certificaciones comerciales de los proveedores a nivel nacional y un informe de factibilidad financiera en donde se muestra el flujo de caja, estado de fuentes y usos proyectados a 3 años. Se debe contar con un sistema de control de inventarios. Nosotros este sistema de control de inventarios, si estuviéramos haciendo visitas, nosotros verificamos en los equipos de cómputo que estén en la empresa, que se pueda clasificar los productos, las materias primas adquiridas con el beneficio, la fecha de compra, si van a estar, o sea, si van a tener el beneficio de comercializador internacional para poder verificar si hay exención del IVA y del valor en la fuente, generar las señales de alerta que permitan observar el control de las exportaciones, registrar los números y fechas de los DEX, permitir registrar devoluciones y generar reportes. Como saben, ya en Plan Vallejo mencionábamos que se tenía que entregar importaciones, CIP y exportaciones. En cambio, cuando ya hablamos de comercializadoras internacional, estamos hablando de facturas, las declaraciones de exportación y los certificados al proveedor, que los certificados al proveedor van atadas a las facturas comerciales de las compras que se hacen a nivel nacional. Y los certificados al proveedor se crean en la DIAN. Y digamos que las certificaciones del proveedor, las facturas y las exportaciones se deben evidenciar en el sistema de control de inventarios. Como no estamos haciendo visitas, a nosotros para nosotros verificarlo, lo que hacen es anexarnos las pantallas del funcionamiento del sistema. Y pues obviamente verificamos un poco cada uno de estos puntos que les mencioné. También se debe tener en cuenta que para las comercializadoras internacionales se debe constituir una garantía y la DIAN es la que certifica y renueva estas pólizas de cumplimiento. El valor de la garantía es el 2% del primer año de la proyección de exportación si no ha realizado exportaciones y el 2% de las exportaciones de los 12 meses anteriores a la presentación de la solicitud. Digamos que una cosa es autorizarte como comercializadora internacional y otra cosa es constituirse. Yo me puedo autorizar, pero si yo no constituyo mi garantía ante la DIAN, no tengo comercializadora internacional. Y digamos que de ahí queda sin efecto la solicitud o la autorización. Entonces es importante tener en cuenta que a pesar de que yo me estoy autorizando, no quiere decir que yo voy a poder efectuar ya mis operaciones por comercializadora hasta que mi garantía no sea constituida. Cuando yo tengo la autorización por parte del ministerio, a mí me entregan la resolución, yo renuncio a términos si estoy de acuerdo y después de esa renuncia a términos tengo un mes para presentar mi garantía ante la DIAN cumpliendo con estas condiciones que les estoy informando. Si yo no constituyo mi garantía, queda sin efecto la solicitud o la autorización y tienen que volver a empezar el proceso de comercializadora internacional. O sea, vuelven a pasar el tiempo, digamos que de evaluación, que también es más o menos un mes después de presentar la solicitud y otro mes para que radiquen la información
para comercializadoras. Para comercializadoras pymes son 2 meses para cada uno. 2 meses para el requerimiento único y 2 meses para radicar la solicitud de requerimiento único y digamos que más o menos 1 mes para que el ministerio vuelva y autorice la solicitud. Bueno, para las sociedades de comercialización internacional MIPYME, estas básicamente tienen los mismos beneficios de una comercializadora internacional: exención del IVA, retención en la fuente, acceso a servicios y programas de apoyo, apoyo del PTP y planes de trabajo con ProColombia. Los requisitos: acreditar que cuenta con un plan de trabajo con ProColombia, no tener deudas en mora en materia de tributarias, presentar estudios de mercado que incorporen plan exportador, presentar un cronograma de implementación del SARLAF, no tener sanciones aduaneras gravísimas, contar con un sistema de control de inventarios, presentar los estados financieros y balance general y en su objeto social principal, pues mencionar que son CI. ¿Qué se diferencia una comercializadora internacional de una comercializadora internacional MIPYME? Básicamente, el patrimonio con el cual se encuentran creados. El patrimonio mínimo requerido para una comercializadora internacional es de 4.500 VT, mientras que para las MIPYME no requiere patrimonio. Y el valor de la garantía para las comercializadoras es mínimo 9.000 VT, pero para las MIPYME es mínimo 2.000 y máximo 2.500 VT. La gran diferencia que hay entre una comercializadora internacional y una PYME es que una comercializadora internacional puede comprarle a cualquier tipo de proveedor, mientras que una PYME solo le puede comprar a pymes. Y digamos que esto se ve radica muchísimo, o uno ve las diferencias cuando uno va a empezar a comprar a las grandes empresas, que son las que mejores precios ofrecen. Uno le puede comprar no sé, a Pepito Pérez, que es una MIPYME, el cartón corrugado que necesito para mis cajas, pero si yo me voy para la compañía de papeles nacionales, obviamente voy a ver la diferencia, pero una PYME no le va a poder comprar a papeles nacionales, mientras que una comercializadora grande sí. Entonces, acá es donde radica como la diferencia principal. Y es muy importante que la tengan en cuenta, porque es preferible constituirse como comercializadora internacional y tener todo el beneficio a quedarme atado de pies y de manos por no generar unos buenos precios o competitivos ante el mercado internacional, porque obviamente no, o sea, los precios no son tan competitivos de las pymes a las grandes empresas. Ok, los requisitos mínimos tanto para CI como MIPYME es contar con la calidad 22 en la casilla 54 del RUT, contar con firma digital de Certicámara, GCE o Andes. Digamos que esto también aplica para Plan Vallejo. El ingreso obviamente al Telabuse para poder presentar la solicitud. Estos eran los, digamos que como se tienen que loguear para ingresar. Recuerden que ya en esto también empezamos la segunda sesión de preguntas sobre comercializadoras. En caso de que la empresa no esté registrada, o sea, solo tenga usuario de BUSE y no pueda acceder a comercializadoras a Plan Vallejo, debe registrar la empresa para que le llegue obviamente el usuario y contraseña. Estos son los pantallazos que aparecen para llenar la información o los requisitos que les mencioné antes. Digamos que también el aplicativo los va llevando paso a paso por la información que tienen que presentar. Y pues esto es, digamos que todo por hoy. Este es mi correo electrónico. Lo que necesiten, sus consultas o lo que necesiten sobre el ministerio, acá estoy para servirles. Y pues no sé si tienen alguna otra pregunta. En caso, bueno, también súper importante, si requieren asesorías que quieran como más personalizadas, si tienen preguntas o quieren saber cómo van para acceder a alguno de nuestros programas, nosotros les podemos dar una asesoría directa por Teams, programamos una videollamada y digamos que los podemos atender personalizadamente y pues va a ser mejor porque las empresas que están interesadas en presentar una solicitud prefieren antes hacer como un previo con nosotros antes de radicar y así no tener que hacer tantos requerimientos. Atender las dudas antes de radicar es mejor, quita menos, o sea, a pesar de que estamos ejecutando tiempo, digamos que por una videoconferencia, es más fácil en el momento de evaluar, porque cuando se hacen se cumple con los requisitos o se va a enviar una solicitud como requerimiento a una empresa, digamos que es más factible porque se les explica mejor cuál es la información que se tiene que entregar o dónde se tienen vacíos y se debe mejorar la información antes de radicar.
Miche, ya pues si tienes algunas preguntas, acá estoy para ustedes. Listo, Mónica, sí. Mira, entonces tenemos unas preguntas. Algunas son relacionadas con Plan Vallejo, otras pues ya con la comercializadora como tal. Listo, entonces vamos a empezar. Una de las cosas que nos preguntan es para qué nos sirve el programa de CEIEX-CI del BUCE. SEIEX-CI BUCE. O sea, CIEX. Es que esas son las iniciales. Es que, como ven, el grupo de nosotros se llama muy largo. O sea, es el nombre más largo de todo el ministerio. Es Grupo de Sistemas Especiales de Importación y Exportación y Comercializadoras Internacionales. Entonces, yo se los voy a escribir acá. Grupo de Sistemas Especiales de Importación, exportación y comercializadoras internacionales. Entonces, si ustedes ven, ese es el nombre completo, pero nuestras siglas, para que quede un poco más corto, nosotros estamos tratando de generar como las siglas. Entonces, las siglas serían GSEIX-CI. Ese es el nombre de nuestro grupo. Y si ustedes van y miran en BUCE, nosotros al grupo lo mencionamos CIEX-CI. Entonces, cuando ustedes vean las siglas de CIEX, quiere decir Sistemas Especiales de Importación y Exportación. Y ahí, si ustedes le dan clic, ese es el módulo de nosotros donde se puede solicitar el programa de Plan Vallejo. Sino que nosotros les queremos cambiar ese chip porque es que Plan Vallejo fue el creador de Plan Vallejo. Pero Plan Vallejo, el ministro Vallejo, hace mucho tiempo no está en esto y ya ha pasado, desde que se creó a hoy, han habido muchas transformaciones, entonces para nosotros son sistemas especiales de importación y exportación y la sigla es CIEX. Listo, perfecto. Nos preguntan, ¿cuánto se demora el trámite de una CI para que salga el acto administrativo? Bueno, normalmente se debería demorar entre 2 meses a 3 meses. ¿Qué pasa? Nosotros en la pandemia, y digamos que en este momento, como estamos tratando de pasar toda nuestra información de físico a digital, hemos tenido muchos problemas con el aplicativo de CI. Entonces, nos hemos estado demorando hasta 4 meses para autorizar una CI. Pero lo normal, cuando las empresas envían todo bien, que nos envían por el aplicativo, suben los documentos del requerimiento, 2 meses y medio a 3. Porque siempre todas las empresas se les tiene que hacer requerimiento. Listo. Algo que nos preguntan es si un insumo para Plan Vallejo importado desde Brasil y que luego se vaya a exportar a Estados Unidos no cumple con el TLC Estados Unidos. Bueno, es que una cosa son como las normas de origen y otra cosa son cuáles son las negociaciones o los cupos que se tienen para la importación de algunas materias primas e insumos. Nosotros como Plan Vallejo solo autorizamos supuestos y materias primas o bienes de capital, pero nosotros no pedimos, digamos que información adicional. La información adicional sobre TLC y conceptos de origen sí lo tienen que hacer por aparte antes de empezar la solicitud, porque no puede ser que una empresa, digamos, yo no sé si azúcar todavía tiene contingente o cupo. Si yo para importar azúcar necesitara un cupo de importación, yo primero tengo que hacer el trámite del cupo y verificar si necesito cupo para hacer esa importación antes de ponerme a solicitar Plan Vallejo, porque digamos que no tener Plan Vallejo no quiere decir que yo no tenga que cumplir la otra normatividad. Listo, perfecto. Nos preguntan ¿qué programa de incentivos a la inversión en maquila y en la transformación de manufacturas hay en este momento? Bueno, lo que les decía, nosotros tenemos un programa específico para maquila. O sea, las empresas que tienen negocios con filiales o con empresas en el exterior que tienen un contrato de maquila, tienen la posibilidad de pasar una solicitud para maquila. Y los beneficios son también igual, tributarios y de arancel, IVA y arancel. ¿Qué pasa? Obviamente la solicitud de una maquila está avalada por un contrato.
Anteriormente, nosotros a las maquilas no les solicitábamos la creación de cuadro insumo producto, ¿sí? Pero digamos que a través del tiempo y como nos hemos dado cuenta del manejo de las importaciones de maquila, por temas de contrabando y eso, le empezamos a implementar cuadro insumo producto maquila desde este año, desde el decreto 285. Ya tendríamos que entrar a mirar, para eso les dejé mi correo electrónico, si tienen más preguntas acerca de maquila, sí nos tocaría sentarnos a verificar cómo es el proyecto, cuál es el proyecto y si sí podemos aplicar Plan Vallejo o no a esa empresa que está haciendo maquila. Porque para maquila también se puede, o sea, la maquila es para materias primas e insumos y en ocasiones también se le puede aplicar bienes de capital. Listo, Natalia, perfecto. Bueno, otra cosa que nos preguntan es, ¿cómo empresa podemos vender ACI para llevar el producto a clientes internacionales? La empresa vendedora, ¿qué requisitos tiene para la venta? También nos dicen, ¿pueden las CI ser contactadas para intermediar en las exportaciones de nuestros clientes? Las comercializadoras internacionales también tienen una operación indirecta. También pueden ser, se pueden utilizar para bienes intermedios, pero digamos que la pregunta está muy abierta. ¿Qué pasa? Siempre para acceder a comercializadoras internacionales, yo tengo que ser comercializador internacional y comprarle a proveedores para que esos proveedores, a través de facturas que me entregan a mí de venta, yo las pueda registrar como un CP, como un certificado del proveedor, en donde ahí es donde voy a ver la contraprestación de la retención del beneficio de retención en la fuente e IVA. Por medio de ese CP es que puedo acceder al beneficio. Pero es importante que la empresa, o sea, yo que vendo, no puedo, yo que soy el que está vendiendo, no soy el que accedo al beneficio, es el que me compra el que está accediendo al beneficio. Entonces tendrían que acceder, volverse comercializador para poder empezar a aplicar eso. Cada vez que yo hago una compra nacional y vendo al exterior, es que me accedo al beneficio, o sea, que exporto. Y siempre tiene que haber una exportación, eso también es súper importante. Listo, bueno, la última pregunta que nos hacen es sobre, en la ley de excepciones de MIPYMES, ¿pagan los mismos tributos que en la CI para una expo o una importación? La verdad, no, o sea, desconozco un poco el tema, pero se supone que el beneficio es de IVA y retención en la fuente, entonces me imagino que es el que cumple con las condiciones del decreto 1165. No conozco muy bien lo que me están preguntando, entonces la verdad prefiero no responder para no dejarlos más embolatados. Bueno, no, Natalia, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Gracias por ayudarnos con todas las dudas. Te pido por favor que nos escribas nuevamente tu correo en el chat y así podamos publicárselo a los empresarios para que ellos puedan verlos. Gracias por todo el apoyo durante esta sesión y también gracias a todos los empresarios por acompañarnos el día de hoy. Bueno, Miche, muchas gracias a ustedes. Espero pues haber podido atender algunas dudas, lo que necesiten. En el ministerio estamos para atender a todas las empresas. Esperamos pues continuar con este tipo de capacitaciones en alianza con ustedes y muchísimas gracias por el tiempo de ustedes también. Bueno, que estén muy bien. Muchísimas gracias y bueno, a los empresarios también agradecerles por acompañarnos en todas las sesiones. Les recordamos que el viernes vamos a tener la última sesión del programa de formación exportadora, la cual es a cargo de ProColombia y allí vamos a hablar de todas las normas de etiquetado, ficha técnica y demás que van a necesitar nuestros productos para poder ser exportados. Entonces esperamos contar con ustedes en la próxima sesión. Recuerden, es el viernes a las 10 a.m. y que tengan todos un feliz día.